Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Dándolos esta mañana desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, esa cita de amor, esa cita indelegable, esa cita con aquel que nos dio todo, ¿no? Por Él, por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Bueno, aquí estamos esta mañana con mucho entusiasmo, mucho amor, empezando un nuevo día. Cada día es una oportunidad nueva. Cada día la misericordia del Señor es nueva. Por eso estamos aquí esta mañana rindiendo nuestro corazón, nuestra alabanza a Él. Qué bueno que ya todos estemos conectados en el Espíritu primero que todo y luego ya por las benditas plataformas que Dios nos ha regalado, como son Teams, YouTube y Facebook. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí usted dele like a nuestro canal y suscríbase para que puedan llegarles nuestros devocionales y usted pueda entrar confiadamente con nosotros. Bueno, también comparta, es una manera de evangelizar, de invitar a otros, de hacerlos que escuchen la palabra de Dios. ¿A quién escuchamos? Al Señor y su palabra. Todos los días en su fidelidad, Él nos permite estos tiempos. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor, vamos a entregarle nuestra vida, nuestro corazón y vamos a decirle que hoy lo necesitamos más que ayer. Padre, gracias. Gracias porque hoy nos permites acercarnos a ti con un corazón sincero, con un corazón rendido a ti, con un corazón lleno de tu esperanza, Señor, porque mi esperanza está puesta en ti. Tú eres mi esperanza, Señor. Y por eso te doy gracias, porque mi expectativa es contigo. Todas las mañanas puedo oírte, puedo meditar en tu palabra, puedo escudriñar las escrituras para ver que allí todos tenemos esa vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti, dices tú mismo, Señor Jesús. Gracias, papá, porque nos das esta oportunidad de que nuestros oídos sean abiertos a tu voz, de que nuestra mente tenga una mente de Cristo, no sea dispersa, por el enemigo, sino por el contrario, que tú, Señor, ajustes nuestra mente a la tuya y podamos tener pensamientos sanos, libres, pensamientos puros en nuestro corazón. Por eso, Señor, hoy te entrego todo mi ser. Hoy me rindo a ti, hoy renuevo mi entrega a ti. Te doy gracias por el descanso que me das, por la noche que he pasado, por el día que comienza. Te doy gracias, gracias, gracias. Permíteme disfrutarte, Señor. Permíteme alabarte, permíteme estar contigo en este tiempo, Papito Santo, porque tú eres mi Dios, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi fortaleza, bendito Dios, y te necesito. Yo te necesito más que ayer, te necesito como el aire para respirar, te necesito, Señor. Papito Santo, que yo no esté automáticamente diciendo las cosas, sino que esté consciente de a quién me estoy acercando, con quién estoy en este momento, a quién me estoy presentando. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Señor, que mi mente esté ajustada al anhelo de encontrarme contigo, de tener un encuentro no emocional, sino de verdad contigo, Señor. Que se prepare esa atmósfera donde tú y yo estamos, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, bendícela, Señor. Bendice cada persona que de corazón sincero hoy te buscamos, Señor. Cada familia, bendito Dios, cada lugar donde está cada uno, Señor, hazte presente. Abrázanos esta mañana, llénanos de tu presencia. Espíritu Santo, guía este tiempo. Limpia los corazones de aquellos que por alguna u otra manera, Señor, siempre te ofendemos, contra ti pecamos, dice tu palabra. Contra ti solo pecamos y hacemos lo malo delante de tus ojos. Pero hoy, Señor, danos la alegría de confesar nuestros pecados, de saber que tú nos perdonas, que tú eres fiel, que tú eres justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice tu palabra.
nos acercamos, Señor, confiados al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. También lo dice tu palabra, Señor. Y a ese trono de la gracia venimos a buscarte, a decirte, papá, te amo, papá, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Te amo, Señor, y te necesito. Por eso le digo al alma, bendice alma mía a papá, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a papá y no olvide ninguno de sus beneficios. Que yo no olvide los beneficios que tengo contigo día a día. Sobre todo el regalo precioso de tu Santo Espíritu que mora en mí, que vive en mí, para que me sea consciente de una vida espiritual a la que tú me has llevado, un mundo espiritual, el reino de los cielos que ya está presente en nosotros. Tú eres ese reino, Señor, y por eso gracias, porque me llamaste, me escogiste y me siento privilegiado, privilegiada de ser tu hijo, de ser tu hija, Señor. Aquí estamos. Gracias por este tiempo. Bendice a todos los que están en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Filadelfia, en Georgia, en todo lugar, Señor, que se van conectando. Gracias, papá. Gracias por cada uno. Gracias por cada familia. Hoy bendice cada personita, Señor. Bendíceles y cumple los anhelos de cada corazón, porque así eres tú. Eres un Padre que cumple cada promesa, Señor, que tú nos haces a través de tu palabra y que sale de tu corazón. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos entonces, continuamos, recordemos que estamos viendo un paquete, ¿cierto? De los estados de la mente. Y entre los estados de la mente, pues estamos hablando de la sordera espiritual, hablamos de la ceguera espiritual. Y dentro de esa sordera espiritual, pues tenemos que aprender a discernir la voz del pastor. Y el Señor mismo dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que ya se habían infiltrado dentro de la iglesia primitiva los falsos pastores, ya estaban los falsos maestros, y él estaba viendo que con la alegoría del redil de las ovejas, él se ofrece como el pastor y nosotros todos somos ovejas de su prado. Entonces ahí también David saca el Salmo 23 guiado por el Espíritu Santo, haciéndonos entender que nosotros somos pastoreados por el pastor de pastores, ¿sí? El buen pastor. Y desde que nacemos hasta que volvamos con él, toda la vida Él nos está pastoreando, solo que tenemos que tener la disposición de dejarnos pastorear por Él. Y otra cosa que nos enseña el Señor Jesucristo es que Él también hay que escucharlo, oír la voz del pastor. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco, las llamo por su nombre y ellas me siguen. Cuando nosotros conocemos verdaderamente la voz del pastor, no nos dejamos engañar de cualquier persona que dice yo soy pastor, sino que ya vamos mirando si todas estas cosas son de verdad. Pero antes de entrar al tema, veamos la palabra que siempre hay, ¿cierto? Que el Señor nos regala todas las mañanas en forma de una reflexión, que es para el día. En Juan 7, 37 y 38 habla de ríos de agua viva, ¿verdad? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermosa esta reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que creer en él? Como dice la Escritura. ¿Ve? Venga a mí y beba. Nosotros nos da mucha sed, muchísima sed, ¿sí? Pero tenemos que saber cuál es la sed espiritual que cada uno de nosotros experimentamos, porque Él es el que nos ofrece
el agua de la vida. Dice, el que cree en mí, no de cualquier manera, no como otros me han dicho, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que Él nos desafía a buscarlo, a escudriñarlo, como dice la Escritura. Entonces dice que cuentan que un hombre muy rico y orgulloso quería saber qué debía hacer para encontrar a Dios, porque no lo había encontrado. Y preguntó a un hombre muy sabio que vivía en las afueras del pueblo. Y este le llevó a una montaña y no lo dejó beber agua por 2 días. Luego lo llevó a una naciente en el suelo donde nacía el río que abastecía todo el pueblo. Y el sabio le dijo, ¿sabes que debes beber agua para sobrevivir? ¿Cómo tomarías de esta agua en este momento? El hombre se arrodilló y bajando su cabeza bebió el agua que brotaba del suelo. El hombre sabio le dijo, es exactamente lo que debes hacer para encontrar a Dios. Dejar a un lado tu orgullo, reconocer tu necesidad, arrodillarte e incluso humillarte hasta llegar al suelo. Era la única forma de beber el agua que le salvaría. Asimismo, para salvar tu alma, debes arrodillarte, reconocer que sin Dios no tienes salvación y humillarte. Tu recompensa será poder beber del agua, el agua viva que salvará tu vida. Ahí está. ¿Ve? Había una necesidad, porque una persona no puede durar 3 días sin beber agua. Se muere. Entonces ahí él le da ese ejemplo vivo. Y eso es lo que sucede con muchas personas. No se quieren entregar completamente, les cuesta trabajo, porque el orgullo, recordemos cuando estudiamos el libro donde el Señor muestra, ¿cierto? Donde el Señor muestra el agua, el agua de la vida y el orgullo. El orgullo, ¿se acuerdan? El hombre fue castigado por orgullo. Entonces no podemos nosotros ser orgullosos. La autosuficiencia, decir yo no necesito de esto, yo no necesito que nadie me diga nada, yo con lo que creo está bien. Mire, yo les cuento que yo tenía ese orgullo. Inconscientemente yo era orgullosa. ¿Por qué? Porque yo decía, yo con lo que sé me es suficiente. A mí nadie me viene a cambiar mi religión. Yo con lo que sé estoy bien. Porque me tienen que decir otras cosas para cambiarme lo que ya he aprendido. Eso es orgullo. ¿Ve? Pero un día hice lo mismo. Me tocó bajarme, tirarme al piso y decirle, Señor, te necesito. Te necesito como el aire para respirar. Así que el orgulloso Dios lo mira de lejos, pero al humilde está de cerca con él. ¿Ve? Entonces vamos a ver esas características que tienen los falsos pastores y que la palabra misma nos la enseña. ¿Sí? La palabra misma nos la enseña porque Él lo enseñó desde los tiempos que comenzó Él a ver cómo los falsos pastores se metían dentro de la iglesia y decían que eran llamados. Y Él dice, yo no los llamé ni les puse palabra en mi boca, en sus bocas. Características de eso, primero son insensibles y son amantes del placer. Insensibles y amantes del placer. Isaías 56, 10 al 12 dice, pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores, son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados durmiendo y soñando. Como perros glotones nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Vengan, dicen ellos, consigamos vino y hagamos una fiesta. Emborrachémonos todos. Mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. Peligroso, ¿no? Peligroso porque hay personas que toman la vida cristiana como una fiesta, pero no una fiesta para regocijarse con el Señor, sino una fiesta donde se puede hacer de todo y se puede permitir de todo y pueden hacer como quieran y no pasa nada. Pero mire el Señor cómo los ve.
Isaías 56, 10 al 12. Él ya estaba dando profecías de todo esto a través de sus profetas mayores. Y les decía, ¿sí? Los líderes de mi pueblo son los guardianes del Señor. Sus pastores son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados durmiendo y soñando. Como perros glotones nunca quedan satisfechos. Tremendo, ¿verdad? Entonces son insensibles y amantes del placer. Otra característica es que esparcen el rebaño. En vez de unirlo, atraerlo hacia el Señor, lo esparcen. Jeremías 23, 2 dice, por lo tanto esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores. En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. ¿Sí ven? Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Entonces, quien juzga a los pastores es el mismo Señor Jesús. Nosotros no tenemos que meternos con nada de eso, simplemente orar. Cuando se oye algo de un pastor, cuando se oye algo de alguien que hizo daño a la iglesia, que causó daño, que esparció el rebaño, sí, entonces se hizo algo que a nosotros nos asombra. En vez de estar hablando, murmurando, criticando esas cosas, tenemos que orar, porque yo derramaré disjuicio, dice, sobre ustedes por la maldad, porque el Señor, por eso es el gran pastor. Él nos cuida a cada uno y Él sabe cuando hay engaño. Entonces nos va sacando, nos va apartando de todo eso y nos da el discernimiento para no ser engañados. ¿Ve? Porque Él es el gran pastor, por eso es muy lindo dejarnos pastorear de Él y ser sensibles, tener ese oído espiritual que nosotros necesitamos y los 5 sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Entre más usted haga el bien, usted va a discernir el mal. Eso es importante, porque si usted sigue con las cosas, con el frío, caliente, tibio, más que todo tibio, entonces dice que el tibio el Señor lo vomita de la boca. Tiene que ser radical en sus convicciones, en sus creencias. Lo que creyó, eso es. Y lo lleva a cabo hasta el final y usted va a ver a que Dios no le miente. ¿Ve? Entonces, ¿para qué Él coloca? Dice, para cuidar mis ovejas y ponerlas a salvo. Y las han abandonado y las han llevado a destrucción. Pero el Señor no va a permitir, ¿ve? Porque llega allí y entonces recoge sus ovejitas. ¿Qué otra característica? Dejan descarriar las ovejas. Jeremías 56. Dice, mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevaron por el mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Imagínense. Por eso es que esta palabra, aún en estos tiempos y por medio de estas que yo digo benditas plataformas, es para todo aquel que de verdad necesita escuchar la palabra, la voz de su pastor. Y en esos momentos usted es la palabra la que tiene que tener reverencia porque sale de la boca de nuestro único y buen pastor. ¿Ve? Delegados, pastores, claro que sí, Él delega, pero el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Entonces a Él le rendimos toda honra, dice, y mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Los llevaron por mal camino, imagínense, y los dejaron sueltos en las montañas. Yo pienso que el Señor se ponía a mirar todo eso en medio de todo lo que estaba pasando en esos tiempos cuando había tantas ovejas y tantos pastores, y lo comparaba con lo que estaba pasando en su iglesia. Y decía, mi pueblo está sufriendo y no recuerdan cómo regresar al redil. Se perdieron. Tremendo, ¿no? Tremendo que eso esté sucediendo. Se perdieron y no saben cómo regresar al redil. Pero entonces Él da promesas. Otra característica es que hacen presa del rebaño en lugar de alimentarlas. Ezequiel 34, 2 y 3. Dice, hijo de hombre, profetiza
contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen. Y esa hambre es espiritual, porque la comida no se les da como debe de ser, para que se vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, vayan abriendo los ojos, vayan. Dice que nos lleva a verdes pastos. Si usted lee el Salmo 23, están los procesos, desde que nace la ovejita hasta que se la lleva con él para siempre. ¿Ve? Entonces, ¿qué aflicción les espera a ustedes, pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar sus rebaños? Ya esto está dado, por eso nosotros tenemos es que orar, porque a uno le duele ver que personas que han sido, que dicen ser escogidas, se meten en un plano de estos como es de delicado, y entonces el Señor toma cuenta de esto, ¿ve? Y al que lo está haciendo mal sin obedecer, porque aquí les dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, pastores? O sea, personas escogidas, pero que no cumplieron el deber que tiene uno de alimentar, de sentarse, de escudriñar, de oír la voz. Primero se alimenta uno y luego alimenta a los demás, porque uno convencido, si uno no se ha alimentado bien, no puede alimentar a los demás bien, porque entonces uno también está débil, uno también está dudoso, uno tampoco tiene fuerzas. Dice, ¿acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. O sea, hay como preferencia, ¿no? Y matan a los mejores animales. Hay como círculos que se hacen con esta sí, esta no. ¿Sí? Clasifican ovejas como para ellos. Si este lo voy a atender bien, este no. No, hay que amar como Dios nos enseña a amar. Otra característica es que los trabajadores asalariados abandonan las ovejas. Los asalariados. Juan 10:12 dice, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. ¿Ve? Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Porque dice, el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y el lobo, ya sabemos que el lobo es una figura de un pastor que sale corriendo. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Es tremendo porque no tenemos que mirar. El Señor dice que nos da a nosotros nuestra recompensa. La recompensa viene de Él. ¿Sí? Trabajadores asalariados abandonan las ovejas. Cuando a nosotros nos hicieron, el Señor nos hizo el llamado para trabajar en su obra. Yo me acuerdo que nos vinimos como 6 meses por acá a Estados Unidos, en California. 6 meses estuvimos haciendo todo lo que es el entrenamiento, conociendo cómo se maneja acá el carro, para llegar a donde estábamos. Y tuvimos un pastor que nos enseñó muchas cosas hermosas que lo recordamos. Él se tomó el tiempo de enseñarnos a nosotros cómo se vivía aquí en Estados Unidos, que no era lo mismo que en nuestro país. Y se tomó ese tiempo de tenernos en su casa. Había una casa que éramos varios pastores que vivíamos ahí. Y allí él nos instruía en esa parte, estudiamos la palabra, compartíamos, hicimos compañerismo espiritual, compañerismo cristiano entre nosotros, porque nosotros esa parte había que vivirla. Y fue bien bonito ese tiempo. Y me acuerdo que un día nos fuimos a conocer unos lugares, una iglesia que hay en California, que es la iglesia de Cristal, y nos fuimos para allá, es que a conocer ese lugar, que nos queríamos estar allá y nos habían hablado muchas bellezas de ese lugar y nos fuimos para allá. Y allá
nos salió al encuentro un señor que si queríamos, que si ya habíamos, que dónde éramos, y se puso a indagarnos y todo. Y nosotros le contamos, somos pastores y tal y tal. Pues mire, nos dijo, si ustedes quieren trabajar, y nos dio la tarjeta, yo soy fulano de tal, también soy pastor, y ustedes aquí se les ofrece un salario. Ustedes pueden tener salario, pueden tener carro, pueden tener todo y trabajan con nosotros. Piénsenlo. Y ya nosotros nos habían advertido de eso. Ya nos habían dicho que podían salir aquí en Estados Unidos personas a ofrecer salario. Y como nosotros no trabajamos así, porque cuando nosotros decidimos servir al Señor, lo primero que nos dijeron en la congregación donde comenzamos, que es la misma que hemos tenido las raíces, de esas raíces salimos. Nos dijeron, a ustedes no se les paga sueldo, ustedes no tienen sueldo, el Señor trabaja, ustedes trabajan y el Señor les proveerá a usted. No fue fácil porque imagínense, nosotros teníamos nuestros empleos, trabajamos los dos y trabajamos en una empresa donde nos estaba yendo supremamente bien. Habíamos ascendido en nuestra parte económica, estábamos bien, pero no quiere decir eso que el Señor nos ha fallado, no. Y entonces cuando nos ofrecen eso, nos dio risa porque ya nos habían advertido. Sí, Señor, muchas gracias, vuelvan, vuelvan, vuelvan y aquí van a tener todo lo que necesitan. Y entonces eso se nos quedó grabado porque entonces nosotros habíamos decidido servir al Señor aún en ese, como Abraham, ¿no? Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Eso fue lo que hicimos. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y salimos sin conocer nada y estuvimos en muchos lugares de Colombia sirviendo al Señor porque ese es el llamado. Disfrutamos hasta hoy el llamado y el Señor no nos ha fallado porque es ese llamado, con ese amor, esa entrega y uno no espera sino de Él la provisión, uno ora. Señor, y es cierto que si uno se ve en aprietos, claro que sí, Él prueba la fe, Él prueba todo, pero al final Él sale dándonos a nosotros la recompensa de nuestro trabajo porque Él no falla, ¿ve? Entonces no es a sueldo, no es por un salario, Él es el que da la recompensa y la recompensa para nosotros es la felicidad de ver personas que le creen al Señor, que caminan con el Señor, que se deciden servirle, que también lo aman. La mayor recompensa es esa, saber que el Señor no ha mentido. Entonces hay muchas ovejitas de mucho tiempo que todavía estamos con ellos y de lejos nos saludan y todavía porque recuerdan esos tiempos. Entonces, al escuchar la palabra, como usted tenga la actitud a eso que está escuchando, así será juzgada usted y así seré juzgada yo. En Juan 12:48 lo dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo usted oye. Mirad bien cómo oís, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, por la actitud, por eso es usted cómo recibe esa palabra, cómo la recibe cuando usted está escuchando. No está escuchando a su pastor o sí está escuchando a su pastor. Pero dice, porque todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo les he hablado. Por la actitud que usted tome. Con una palabra se cumple y se realiza lo que Jesús manifiesta como señales de la presencia del reino de Dios. Por una palabra se cumple. Mateo 8:8 dice,
Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Mire qué fe tan tremenda. Tan solo una palabra que usted escuche, que usted le crea al Señor, esa palabra le trae sanidad. Y no solamente sanidad, aquí el siervo estaba pidiendo sanidad física, pero el Señor, la palabra que da puede ser para todo lo que necesitemos, en lo laboral, en lo espiritual, en lo físico, espiritual, mi cuerpo. Y si usted está atento, tan solo, mire, este hombre tenía tanta fe. Por eso el Señor se maravilló con la fe de este hombre. ¿Sí? No soy digno de que entres en mi casa, la humildad. Y era un hombre, dice un oficial, un hombre importante. No soy digno. Tan solo pronuncia la palabra donde tú estás y mi siervo sanará. Esa fe es la que tenemos que desarrollar todos nosotros en esos oídos que el Señor nos da. Tan solo esa palabra que tú digas, hoy Señor la necesito escuchar. Hoy, tú la estás escuchando. En Mateo 8:16 dice, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Con una simple palabra. Mira, hay veces que nosotros decimos, no, pero que me tiene que tocar, que me tengo que caer, que tengo que hacer esto, lo otro, si no, no pasa nada. No, dice, muchos endemoniados. Usted sabe lo que es un endemoniado, ¿verdad? Un endemoniado, hay que luchar, pero dice, tan solo expulsó a los espíritus malignos con una simple orden. Ese poder Él nos lo ha dado a través del Espíritu Santo. No hay necesidad de gritar, de nada. Una simple, te vas en el nombre de Jesús. Sal de aquí en el nombre de Jesús. Y sanó a todos los enfermos. No le quedó uno que no fuera sano. Dice en Mateo 8:16. Hay en lugares que Él sanaba a todos, hay en lugares que Él sanaba a algunos, que eran pocos porque lo que oían no creían. Y todo depende es como yo escucho la palabra, cuánto le creo al Señor para ser libre de cualquier cosa que sea, de cualquier cosa que sea. Porque hay cosas que hay perseguidores, hay enemigos, hay todo. Pero si yo le creo al Señor, a mi pastor, que Él me está cuidando, que me está protegiendo, que Él va delante de mí porque estoy haciendo lo que le agrada, que eso es importante. El Señor se aparta es cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía, porque no va con Él. Recordemos que Él nos va diciendo cómo le agrada que seamos. Entonces, el cambio de corazón que acompaña al perdón de los pecados también tiene que ver con esa actitud que tomamos hacia la palabra. El cambio del corazón. Mi corazón, al oír la palabra, llega y da fruto y acompaña al perdón de pecados. Jesús sana a un paralítico en Mateo 9, del 1 al 7. Vamos a ver. Dice, Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa, óigalo bien, decían en su interior, mire, es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor conoce el corazón, los pensamientos. Él sabe cómo maneja usted todo. Él conoce al hombre. Pues fuimos creados por Él. Él conoce el corazón del hombre. Pero él tenía el cambio de corazón. Este hombre
para poder que cambiara, que recibiera la sanidad, tenía que primero recibir el perdón de pecados. Muchas veces las personas no se sanan de sus enfermedades. Mire, él estaba postrado, paralítico, en una camilla. Y la parálisis que él tenía, el Señor, con el discernimiento que el Espíritu Santo mismo da, ¿cierto? No porque acordemos que él era hombre, Dios hecho hombre, estaba allí con toda su humanidad, enseñándonos a nosotros cómo es que nos acercamos a Dios. Y entonces ese paralítico lo llevaron, dice, los hombres lo llevaron en una camilla y al ver la fe de ellos, mire, aquí son ingredientes importantes. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces se le acerca al paralítico. Entonces había un grupo que lo llevó de esa manera porque creyó. Y allí es donde nosotros también juega. Si usted comparte del mensaje es porque usted ha creído en ese Jesús. Cuando evangelizamos es porque hemos creído en ese Jesús, ¿sí? Que a nosotros nos ha sanado. Y él se le acerca y le dice, ánimo, hijo mío. ¡Oh! Tremendo, tremenda esas palabras. Tus pecados son perdonados. Lo primero para la sanidad es que hay que confesar pecados. Hay que reconocer, y él fue a ese Jesús que le iba a dar la salvación. Dejémoslo hasta ahí y mañana seguimos analizando esta palabra tan importante. ¿Está usted paralítico? ¿Tiene alguna parálisis? Examínese a ver qué parálisis tiene, aún con el mismo Dios. Porque tiene que levantarse, ¿sí? Levantarse. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Papito Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por habernos permitido hoy escuchar tu palabra. Gracias porque has hablado a nuestra vida de una u otra manera. Nos das enseñanzas muy profundas que salen de tu corazón tierno para nosotros, tus hijos, Señor. Gracias por el alimento espiritual que hoy nos has dado y que a vida eterna nos lleva. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por querer hablarnos cada día y porque de alguna u otra manera, Señor, tú nos sanas, tú nos liberas a través de tu palabra. Envías tu palabra y nos liberas de la ruina, dices tú, Señor. Aquí estamos recibiendo este alimento. Señor, gracias porque nos nutres, nos das el agua de la vida que sacia nuestra sed. Gracias. Tú eres esa agua, Señor. ¿Y cuánta sed puedo tener? Hoy quiero decirte a ti, dame de beber, Señor. Dame de beber. Dame de beber y quiero seguir comiendo ese pan que eres tú, Señor. Quiero alimentarme más de ti y quiero que siempre, siempre pastorees mi vida. Y gracias, Señor, porque a través de ti también he tenido pastores que me han apacentado con ciencia y con inteligencia. Gracias por cada pastor que ha pasado por mi vida, dile. Por cada persona que me ha enseñado, gracias. Gracias, Papito Santo, por cada persona que ha hecho esta labor con amor y con entrega. Gracias porque en cada uno quedó una marca, Señor. Y esa marca es la que de pronto le ponen a las ovejas que son para el Señor. Esas ovejas que pertenecen al dueño y las marcan con ese hierro candente. Señor, tú nos marcaste con el hierro candente de tu Espíritu, Señor. Gracias. Y con aquellas marcas que dejan aquellos pastores para llevarnos a ti, para hacernos amarte, Señor, obedecerte. Y asimismo, Dios, amar y respetar esos pastores que tú has puesto, Señor, porque llevan esa carga, entre comillas, de las almas que tú vas, bendito Dios, entregando. Gracias, Padre, por cada ovejita que está en tu redil, por la que no ha saltado, Señor, para irse la cerca, para irse a otro lado. Gracias, Señor. Gracias porque siguen allí fieles, escuchándote a ti, Señor, creciendo en el amor tuyo, dando frutos y fruto que permanezca. Gracias por cada uno. Yo les bendigo, Señor. Bendigo cada lugar, cada país, cada ciudad, cada estado, cada lugar donde ellos se encuentran en esta mañana, en este día. Bendigo sus vidas, Señor. Y te pido, Papito de los cielos, que sea el abrazo tuyo este día
para consolar, para liberar, para sanar, para quitar toda enfermedad, toda dolencia con una palabra tuya, pero que estén llenos de fe, esa fe que sobrepasa todo, Señor, esa fe que tú quieres encontrar en cada uno de nosotros. No dudar de ti, Señor, porque tú nos das todo. Hoy puedes pedirle al Señor lo que necesitas. Pídeselo en este momento. Háblale al Señor. Dile lo que necesitas y Él te está escuchando, porque Él es el buen pastor. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Acércate confiadamente al trono de la gracia de Jesús para que encuentres ese socorro oportunamente. Dile con toda la libertad, porque Él quiere hoy abrazarte, Él quiere mimarte. Hoy está el Señor lleno del amor, que es ese amor que permanece, que nunca cambia. Y yo experimento ese amor, porque ese amor Él lo da. Nunca lo tiene corto, lo mismo que la sabiduría. Si estás pidiendo sabiduría, Él la está dando en este momento. Inteligencia espiritual para que puedas hacer todas las cosas que te has propuesto. Pero ponle al Señor tus proyectos. Está terminando un año. Que sea proyectos también espirituales, proyectos de crecimiento, porque más que todo es pensando en lo eterno. Piensa en lo eterno. Dios nos dio y nos plasmó en el corazón, dice Eclesiastés, la eternidad, porque Él es eterno, un Dios que nunca cambia. Gracias, Espíritu Santo. Tu amor y tu presencia sea con cada uno, tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 6 de la tarde, oración de intercesión. Dios me les bendiga.